Hola jóvenes, pues vamos a ir comenzando el día de hoy. Ya terminamos de revisar en su mayoría todo lo referente al tubo digestivo, ¿no? Empezábamos desde la boca y terminamos hasta el intestino grueso. Ya nada más por ahí no puso algunas situaciones como a lo mejor una fístula, hemorroides, cuestiones de ese tipo, porque en la parte de la nutrición no es que diga no compete, claro que sí, pero pues realmente ahí los tratamientos muchas veces son justamente de dar fibra, ¿no? Para que la evacuación sea lo más fácil e indolora posible. Empezando con la parte renal, estas diapositivas probablemente las recuerden de otra materia que tuvimos, pero recordemos que la función que asociamos principalmente con los riñones es la de filtrar todo lo que está circulando en nuestra sangre y poder eliminar todo lo que se va a ir, sobre todo productos del desecho de proteínas, algunos minerales, algunos agentes xenobióticos, por ejemplo, igual todo lo que se tenga que ir y el exceso de agua, ¿no? Es lo que asociamos principalmente. Se dice que filtra hasta 200 litros al día de sangre. Ahora, recordemos, no es que tengamos 200 litros, sino que cada 22 minutos se completa un ciclo de filtración por completo y pues ocurre muchísimas veces. Resultado de esa filtración se forma el ultrafiltrado, que posteriormente ese ultrafiltrado se transformará en la orina que nosotros liberamos día a día y que oscila entre 1,5 litros, 2 litros más bien en función y en virtud de las pérdidas que estamos teniendo y el consumo que estamos teniendo. Recordemos también que la unidad funcional de los riñones es la nefrona, casi que como el cerebro, con las nefronas que nacimos, quedamos. No se regeneran, solo el riñón se readapta a la cantidad presente. Y recordemos que por un pequeño trayecto de la nefrona que se llegue a dañar, puede dañarla irreversiblemente, entonces esa nefrona ya no es funcional. Hay diferentes segmentos, aquí los podemos ver mejor, ¿no? Tenemos el glomérulo y dentro de ese glomérulo principalmente se van a dar diferentes procesos de filtración, principalmente. Posteriormente del glomérulo vamos hacia lo que es el túbulo contorneado proximal, que pueden observar que tiene diferentes ondulaciones, ¿no? A través de ese túbulo contorneado proximal también se van a ir reabsorbiendo algunos elementos. Posteriormente tenemos el asa de Henle, que tenemos una rama que desciende, pasa de ser engrosada a una parte muy fina y la rama ascendente, perdón. Posteriormente de la rama ascendente vamos a lo que es el túbulo contorneado distal y por último el conducto colector, el cual se une con otros conductos para ir a la pelvis renal y posteriormente esto vaya a lo que es vejiga y nosotros logramos desechar lo que es pipí. Así como otras partes, pues podemos decir que se clasifica el riñón en lo que está en la corteza y lo que está en la médula. Ahora, dentro del control de la orina, recordemos ese poder que tiene el riñón de ir haciendo variable el gradiente de concentración entre médula interna y la corteza externa. Gracias a ese gradiente de concentración podemos tener una orina, aunque sea poquita, 500 mililitros, pero bien concentrada, o bien una orina muy abundante,
y no tan concentrado, pues obviamente en virtud de lo que se necesite retener o dejar ir. A su vez, creo que esta se las había mencionado la vez pasada que tenía el error y me van a disculpar. Se lo quité, perdí la presentación, esta es una restauración y sigue con el mismo error. Recuerden que la vasopresina o la hormona antidiurética se produce por la hipófisis, pero no es ahí les había dicho mal. Pero el caso de la vasopresina es que recuerde que la vasopresina determinará si bueno, ¿cómo decirlo? Para no hacerme pelotas. Si hay mucho líquido o bien está muy concentrado el ambiente, normalmente el hipotálamo y la hipófisis lo sensan. Entonces mandan la señal de necesitas orinar. Caso contrario, si hay poco líquido o está como muy diluida la concentración, dice, ¿sabes qué? Necesito que me concentres. Ahora, recordemos que la vasopresina se puede modificar en virtud de ciertas sustancias, como los fármacos, y también como el alcohol, ¿no? Que el alcohol lo que hace es inhibir la hormona antidiurética, estamos orinando, entonces muchas veces estamos deshidratándonos, ¿no? Ahora, cuando se detecta una baja osmolaridad, va de la mano con esta interrupción de la secreción de la vasopresina. Caso contrario, una osmolaridad normal, constante, no se interrumpe. Entonces, podemos decir que cuando estamos orinando menos de medio litro, hasta 400 mililitros incluso, hablamos de una fase de oliguria. Es una orina muy, muy concentrada. Y cuando hablamos de menos de 100 mililitros, estamos hablando justamente de anuria. El nombre lo está diciendo, falta de orina. En la orina vamos a encontrar pues productos de desecho, como es el caso de la urea, el ácido úrico, la creatinina, amoníaco, entre otros. Cuando estos se concentran, normalmente llevan a una situación conocida como azoemia y que puede ser letal porque daña el sistema nervioso central. Recordemos que lo que define la función renal es esa capacidad de eliminar de forma adecuada los productos de desecho nitrogenados. Entonces, tenemos algo conocido como la tasa de filtración glomerular, la cual, dependiendo del valor, podemos clasificar al enfermo renal y, pues, en general decir cómo es la función. Sin embargo, no nos quedemos con esa parte del riñón en la mente. Sabemos que hace más funciones muy importantes, como participar en el mecanismo de renina-angiotensina, porque favorece la regulación de la presión arterial. Normalmente los riñones son los responsables de producir ¿a quién? A la renina. Y posteriormente esa renina se va a ir transformando de tal suerte que puede favorecer en esta regulación de la presión arterial. Bueno, no es que diga puede favorecer, no, participa, ¿no? También en los riñones se produce la eritropoyetina, que es muy importante en la formación, en la diferenciación y en la producción de los eritrocitos. Entonces, esta actividad que posee es clave. Adicional, regula interacciones encaminadas al control del sistema óseo. Sin embargo, no lo hace de forma aislada. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre la hormona paratiroidea, la hormona calcitonina, la vitamina D activa, que recordemos la vitamina D finalmente se transforma en riñones y aquí hablamos de 3 órganos, ¿no? El intestino que va a absorber lo que se necesite de calcio, el riñón y hueso.
Ahora, dentro de las diferentes enfermedades renales que tenemos, la verdad es que hay muchísimas. Desde hablar de la proteinuria. Entonces, para empezar, hablemos de lo que es normal. Es normal que se eliminen de 80 más o menos 24 miligramos sobre 24 horas de proteína o bien de 10 a 15 miligramos de albúmina por día. Lo anormal ya sería cuando estamos eliminando más de esa cantidad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que las membranas de filtración de los riñones están dejando ir esas moléculas grandes. Entonces, si yo estoy detectando una albúmina mayor a 30 miligramos por día o bien tengo un cociente de albúmina creatinina mayor a 17 en varones o mayor a 25 en mujeres, estoy hablando de proteinuria. Tenemos diferentes clasificaciones, micro y macro. Puedo decir que la albuminuria, en términos generales, es pequeño, o sea, sí se está yendo una cantidad de albúmina, pero se considera pequeña, entre comillas, que va de los 30 a los 300 miligramos sobre 24 horas. Y es macro cuando son más de 300 miligramos por día. En primer lugar, se tiene que detectar qué es lo que está pasando, qué está dañando esa membrana de filtración que me está dejando ir esas proteínas tan importantes. Y sobre todo, cuando la proteinuria es muy persistente, ya me está dando indicios de que hablamos de una lesión renal, porque justamente no se está cumpliendo con la función como debería de ser. Tenemos diferentes tipos de proteinuria. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio muy intenso, ¿no? Aquí hasta se los voy a decir para que nos riamos todos. Llega a pasar, es de humanos errar. Pero, por ejemplo, cuando decimos, sí, me voy a ir a correr un maratón de 5 kilómetros, bueno, ni siquiera es maratón, pero voy a correr 5 kilómetros, total, sí voy a poder. A lo mejor si no estoy familiarizado con esa cantidad de actividad, o sea, caminar esos 5 kilómetros, muy probablemente llegue a eliminar más proteína de lo normal. ¿Por qué? Por el uso muscular que tuvo. En el caso del embarazo, la fiebre, convulsión, infecciones, resultados de los requerimientos energéticos, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a utilizar proteínas. Entonces, muchas veces, resultado de ello, se pueden eliminar. En el caso del embarazo, ojo, es la única situación que no, pero a veces los requerimientos pueden estar tan elevados que se utilicen proteínas y por ahí tenga proteinuria. Pero en el embarazo también tenemos el detalle de que los riñones sufren adaptaciones. Entonces, ahí va un poquito esto. Puedo tener proteinuria por ortostatismo. El nombre lo está diciendo, estar de pie. Y también se da en este caso, por ejemplo, en personas como, no recuerdo muy bien cómo lo ponía la literatura. Creo que en los soldados se observaba este tipo de proteinuria resultado del tiempo que pasaban de pie. También se observa en niños y en adolescentes por alteraciones hemodinámicas propias del ciclo de vida y en ese contexto no supone un riesgo de que se vaya a insuficiencia renal, sino que es otro mecanismo por el cual se está dando. Podemos tener proteinuria a nivel glomerular. Aquí me voy a regresar. Chéquense bien. Tengo glomerular y tubular. Entonces, cuando digo que es glomerular, justamente estoy haciendo alusión a que las membranas del glomérulo me están dejando pasar esas proteínas. Y tengo túbulos, ¿no? Si se acuerdan, tengo túbulos. El túbulo igual posee membranitas que muchas veces retienen proteínas. Entonces, ahí es donde está la falla. Regreso. Aquí está. En la glomerular, la barrera está alterada. A nivel tubular no se reabsorbe la proteína que se está filtrando. Por sobrecarga filtrada, como el nombre lo está diciendo, ese filtro
está teniendo fallas. Es como decir, está sobrecargado el sistema, ¿no? Entonces, se traduce en que la reabsorción no es correcta, sobre todo en el túbulo proximal. Aquí es muy importante considerar que si es persistente esa proteinuria por un lapso mayor a 3 meses, estamos hablando de una lesión renal. Entonces, cuando existe ese riesgo de insuficiencia renal, es importante calcular el filtrado glomerular, esa tasa de filtrado glomerular. Y también es importante estar pendiente de aquellos niños que tienen anomalías en el tracto urinario porque se puede dar proteinuria. Sin embargo, la literatura, lo maneja de que muchas veces se considera hasta cierto punto benigno, entre comillas, nada es benigno, pero la progresión a una enfermedad renal no se da. Ahora, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico son otras dos situaciones que suenan muchísimo. ¿Qué ocurre? En el síndrome nefrótico normalmente hay un aumento en cuanto a la permeabilidad de las proteínas. La glomerular, normalmente esa permeabilidad que tiene aumenta, que se me va a ir, pues proteínas, ¿no? Obviamente. Entonces voy a tener tanto las siguientes tres situaciones o puedo tener algunas. La manifestación clínica es variable, pero muchas veces en el síndrome nefrótico se cursa con proteinuria franca, hipoalbuminemia. Reflexionemos. Elimino muchas proteínas, pero no es albúmina tal cual. Además, se acompaña con edema periférico a nivel de las extremidades inferiores y de los párpados. ¿Qué va a favorecer esto? Que muchas veces hay alteraciones en lo que es la presión oncótica. Entonces, además, se puede acompañar de alteraciones trombóticas, también ya saben que esto es puerta para infecciones oportunistas, se puede traducir en malnutrición proteica, alteración de la presión arterial y si no se revierte la situación, puede llevar a un fracaso renal agudo. Ahora, en el caso del síndrome nefrítico, misma situación en el sentido de que las manifestaciones clínicas son muy, muy variadas, pero hablamos de que la proteinuria es menor a 1 a 2 gramos cada 24 horas. Quiero nada más que observen acá. En el caso del síndrome nefrótico, la proteinuria es mayor, 3.5 gramos o más en 24 horas. En el síndrome nefrítico, sí hay mucha eliminación de proteínas, pero no tanto. Además, se elimina sangre a través de la orina. Es poca la eliminación de orina, menos de 100 mililitros. Y en la mayoría de los casos, del 30 al 50% cursa con hematuria macroscópica y esta parte de que la sintomatología es variable. Ay, perdón. La sintomatología es variable. El síndrome nefrítico, además, es una característica, no es una característica. Usualmente se llega a dar más en adultos mayores. Otra enfermedad que tenemos es la litiasis renal. Tiene un nombre muy, muy rimbombante, pero pues básicamente dicho al castellano, son cálculos renales, ¿no? De hecho, aquí observen, del 60% de los eventos de litiasis renal son resultado de oxalato cálcico. El 10% es oxalato cálcico con fosfato cálcico. El 10% es de fosfato cálcico y los menos frecuentes son cálculos de ácido úrico, de estrubita, de cistina y me está faltando otro, aquí tiene que estar, de indinavirimelamina, que ya ahorita les platicaré qué es lo que ocurre ahí. Entonces, antes de avanzar en esa parte, nada más quiero que observen. Tenemos diferentes causas que pueden favorecer que yo forme cierto tipo de
cálculo. Por ejemplo, si estoy eliminando mucho calcio o muchos oxalatos o mucho ácido úrico o citrato, va a favorecer ¿a qué? A que se formen cálculos de oxalato cálcico. Igual, en el caso del hiperparatiroidismo primario, normalmente se forman cálculos de oxalato cálcico. Ahora, el que más me gusta a mí mencionar es el pH. Cuando el pH de la pipí es muy ácido, normalmente favorece la formación de ácido úrico. Y esto lo saco a relucir porque por ahí un tiempo se puso de moda lo de la dieta ácida y la dieta alcalina, ¿no? Todo el mundo lo llegó a escuchar. Entonces, lo cierto es que cuando se consumen alimentos con carga ácida, que normalmente son los alimentos que tienen proteínas de origen animal, sí se pueden llegar a formar estos tipos de cálculos. Ahora, los cálculos de calcio, en primer lugar, tenemos que definir cuándo estamos eliminando mucho calcio en la orina. Normalmente se consideran cifras por encima de los 300 miligramos al día en hombres y 250 miligramos al día en mujeres. El por qué eliminamos calcio, ahorita les voy a mencionar diferentes factores muy importantes, pero puede haber situaciones genéticas de origen idiopático donde sí o sí se elimina más calcio de lo habitual y no hay mucho que podamos hacer en esa situación. Entonces, en esa hipercalciuria genética de origen idiopático, hay que tener presente que son individuos que corren mayor riesgo de sufrir osteoporosis porque están dejándome ir mucho calcio, no lo están reteniendo. Y que de hecho, restringir el calcio tampoco tiene mucho sentido porque ya tengo, échale cuentas, a ver, se está yendo mucho calcio, si yo le echo de más, va a seguir eliminando mucho calcio, pero lo que se logre quedar, pues me lo va a retener, ¿no? A través de los huesos. Por lo cual es muy importante que estemos supervisando en este tipo de individuos cómo está la densidad mineral ósea. Tienen, de hecho, estos individuos con hipercalciuria de origen idiopático, genética de origen idiopático, tienen más riesgo de sufrir fracturas a nivel de las vértebras versus individuos normales. Parte del tratamiento es supervisar cómo está el calcio en la dieta y también cómo está la carga de proteínas de origen animal. ¿Por qué? Porque se ha observado que cuando la carga es muy alta, normalmente genera una carga ácida. Entonces, esa carga inhibe la reabsorción renal del calcio. Pero ojo, ahorita a lo largo de la presentación les voy a ir mencionando más factores que repercuten en la eliminación de calcio. Ahora, aquí podrían decir, bueno, entonces la leche, ¿qué pasa ahí? Fíjense, la naturaleza bien sabia. Normalmente no se ha observado el mismo efecto de esta carga ácida cuando se dan proteínas a través de alimentos como los lácteos, ¿no? La leche y el yogur, porque normalmente sí se llega a reabsorber a nivel renal ese calcio. Recuerden, la leche tiene vitamina D, tiene lactosa que favorecen la absorción del mismo. Entonces, cuando ustedes también estén en su consultorio, en una clínica, en un hospital, lo que fuere, cuando tengan un paciente que les llega a lo mejor porque tiene osteoporosis, lo natural es pensar, bueno, bien fácil, le voy a mandar este suplemento buenísimo de calcio con vitamina D y ya la hicimos. Espérense. En primer lugar, tienen que valorar cómo está el estado de la calciuria, porque si estoy teniendo hipercalciuria, probablemente voy a favorecer todo lo contrario, más allá de decir osteoporosis curada, estoy formando litiasis renal en ese paciente. Entonces, siempre que vayan a indicar suplementos de calcio, chequen cómo está la calciuria, porque si hay hipercalciuria, tachecito, no va el suplemento de calcio. Tenemos que buscar otras alternativas o bien hacer las adecuaciones pertinentes.
¿Sale? Ahora, en cuanto a los cálculos de oxalato, se considera hiperoxaluria cuando se están eliminando más de 40 miligramos de oxalato al día. Se puede dar por diferentes situaciones, ya sea por tipo genético, afortunadamente es de tipo recesivo, es decir, no va a ser lo más dominante. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de situación, muchas veces puede progresar de tal suerte que dé por resultado insuficiencia renal y un fallecimiento precoz, sobre todo en los primeros años de vida. Podemos hablar estos cálculos de oxalato en alteraciones intestinales inflamatorias, no haciendo alusión únicamente a enfermedad de Crohn o a la colitis ulcerativa, sino también incluso con un síndrome de intestino irritable, ¿no? O cuando hablamos de que al paciente le hicieron alguna derivación gástrica. ¿Por qué? Porque recuerden que a lo mejor no se está absorbiendo adecuadamente, no se está secretando adecuadamente, entonces esto se va a traducir en que toda esa carga de oxalato se me va a ir hasta dónde, hasta riñones. También en enfermedad renal crónica, normalmente se favorece cuando la ingesta de vitamina C está muy elevada. Entonces, además de estas causas que ya están muy bien dilucidadas, tenemos otros factores como es la presencia de las sales de oxalatos, procesamiento que se le está dando a las comidas que a lo mejor favorecen que haya más oxalato, que se liberen más oxalatos, métodos de cocción o incluso la presencia o la ausencia de Oxalobacter formigens. De hecho, Oxalobacter, pues casi no se menciona mucho esa bacteria. Pero Oxalobacter, el nombre lo está diciendo, le gusta el oxalato. Entonces se ha visto que en personas que tienen cálculos de oxalato, pues normalmente la presencia de Oxalobacter, es bajita. Aquí podríamos decir que es parte de esas bacterias que nos confieren beneficios. Ahora, en cuanto a esta parte del oxalato, recuerden que oxalato, híjole, no solo me va a traer problemas por sí, sino que también me puede hacer mala jugada. Si yo tengo calcio y oxalato, ¿qué me va a hacer oxalato? Me va a decir, tú calcio no te vas a reabsorber, ¿sale? Entonces van viendo cómo se va relacionando ahí la situación, ¿no? Ahora, también podemos hablar de los cálculos de ácido úrico, que normalmente recordemos el ácido úrico es el resultado de las purinas propias, ¿no? O sea, todas esas fuentes de proteína que normalmente se llegan a degradar, pero que son propias y las que consumimos en los alimentos. Entonces, esto es importante porque además hay factores que afectan la solubilidad del ácido úrico. Por ejemplo, el volumen urinario, la cantidad que se esté eliminando de ácido úrico y uno muy importante, el pH urinario. Entonces, puede haber situaciones donde se conjuguen, por ejemplo, una enfermedad intestinal inflamatoria, trastornos linfo y mieloproliferativos, la diabetes y cualquier alteración de la amortiguación donde no se va a excretar de forma adecuada el amonio. Entonces, aquí quiero que observen esta tablita, ¿vale? Dependiendo el el pH urinario, será la probabilidad de cierto tipo de cálculo. ¿Por qué? Porque si observan, si tengo un pH menos de 5.5, el urato va a estar en un estado no disociado. Entonces no va a ser tan fácil que se elimine. Por consecuencia, la probabilidad de desarrollar cálculos van a ser cálculos de ácido úrico. Ahora, cuando hablamos de pH superiores de 5.5 hasta 7.5, no es que digan ya voy de gane, ya la libré. Recuerden, puedo tener otros factores dietarios muy importantes. Sin embargo, ojo aquí,
El urato sí va a estar disociado, o sea, con ácido úrico ya la libramos. Pero si la situación lo favorece, puedo formar cálculos de oxalato cálcico o cálculos de fosfato cálcico, ¿sale? Entonces, aquí me lo está diciendo, que checo cómo está oxalato, cómo está calcio, cómo está fósforo, para saber qué tal está pasando ahí. Tenemos otros tipos de cálculos, por ejemplo, cálculos de cistina. Normalmente cistina se elimina, se ha observado, perdón, que se elimina más de 250 miligramos por día. Y normalmente mejora con un pH mayor a 7 y con mucho líquido, además de reducir sodio y proteínas animales. Aquí quiero aprovechar a hacer el siguiente comentario. Ay, es que la fisiología renal de verdad es muy extensa y a eso agréguele que a mí luego se me van las cabras. Pero hablando de la nefrona, pasa lo siguiente. El sodio, ustedes saben que el sodio y el potasio son muy importantes. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos en el contexto del día de hoy? Dietas altas en sodio. Trae la consecuencia de que se reabsorbe más sodio, entonces de pronto me deja ir calcio y potasio, que son otros importantísimos. Entonces, que no nos sorprenda por ahí que cuando hablamos del exceso de sodio, hablamos de estas alteraciones de la presión arterial, porque no estoy teniendo ese equilibrio de sodio y potasio. Recuerden que en la dieta siempre tienen que ir isomolar, es decir, misma carga de sodio, misma carga de potasio. Y si tengo mucho sodio, lo que va a pasar es que se va a reabsorber más ese sodio en lugar del calcio. Ahora, también sodio, o sea, de verdad, vean los efectos colaterales que puede traer. Ya lo habíamos mencionado en evaluación del estado nutricional. Puedo tener ciertos medicamentos, por ejemplo, las sales de litio, que se reabsorben igual a nivel renal. Pero imagínense si tengo una dieta alta en sodio, pues lo que se va a reabsorber principalmente o el que va a interferir de sodio versus litio. Entonces mi paciente no va a sentir mejorías de su tratamiento porque el sodio está haciendo la suya. Ahora, también aprovechando las proteínas de origen animal. No todos los extremos son malos, o bueno, ¿cómo decirlo? Ay, no lo expresé bien, pero o sea, ¿cuál es el diálogo actual? Decimos, no, es que la proteína animal es muy mal, etcétera, etcétera. Pero ya lo estamos viendo ahorita. Los oxalatos, un exceso de oxalatos que vienen principalmente de origen vegetal, también me puede traer repercusiones, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda que a veces estas recomendaciones tan sencillas de dieta con frutas, verduras, un poquito de todo, pues es lo más sensato porque así queda un poquito más homogénea la distribución. Ahora, en el caso de la cistina, también hay alimentos que pueden favorecerlo. Ahorita los vamos a mencionar. El indinavir y la melamina. El indinavir principalmente es un medicamento que se utiliza para personas que tienen inmunosupresión, sobre todo personas con VIH. Entonces, se observó que llegan a formar cálculos. Y también la melamina. La melamina, sabemos que normalmente no tendría por qué estar presentes en los alimentos, pero con aquellas fórmulas de dudosa procedencia, si agregas melamina, aumenta tu contenido de proteína. Entonces tú puedes decir, ay, no, mira, esta leche está buenísima, tiene proteína, pero pues resultado de la melamina. Entonces también puede producir cálculos. En el caso de la estruvita, pues normalmente se forman mujeres. ¿Por qué? Porque en aquellas que tienen ciertas bacterias, pues obviamente por cómo estamos conformadas anatómicamente, hay ciertas bacterias que se pueden desarrollar, como son Pseudomonas, Klebsiella, Proteus mirabilis, Ureoplasma urealyticum, que
pueden favorecer ese tipo de formación de cálculos. Entonces, dentro del tratamiento nutricional de forma genérica y a lo mejor un poquito específico, sí o sí, si no hay alguna enfermedad renal extra, ¿no? Que estuviera hablando de síndrome nefrótico nefrítico, pues creo que el cálculo sería el menor de los problemas. Pero hablando únicamente de cálculos, se tienen que dar abundantes líquidos, sobre todo algunos como el jugo de arándano, grosella negra, té, café, jugo de naranja, cerveza, vino, porque tiende a ayudar en la eliminación, a mantener un pH pues más afín. Ahora, en el caso pueden ver que el té dice con leche, porque puedo tener oxalatos, pero al tener el calcio, los dos se hacen la mala jugada, ¿no? O sea, o aquí vamos todos o va nadie. Sobre todo el té negro, tómenlo con leche para que haya ahí como una interferencia. En el caso de las proteínas, sobre todo las de origen animal, están asociadas por una carga ácida versus proteínas vegetales. Sin embargo, recuerden, proteínas muy particulares como la de la lechita de vaca, se ha observado el beneficio de ¿qué? De que no generan esa carga ácida y que el calcio se reabsorbe mejor. También cuidar qué tanto calcio y sodio se están consumiendo para que ni uno prevalezca más que el otro. En el caso del oxalato, normalmente se absorbe del 3 al 8% y disminuye la tendencia cuando se consume el calcio de forma adecuada. Sin embargo, si yo excedo el oxalato, se va a favorecer mayor absorción de oxalato y menor de calcio. En el caso del calcio, del potasio, perdón, cuando se aumentan 20 miliequivalentes por día de potasio, disminuyen 17 miligramos al día la excreción de calcio. Entonces, pueden darse cuenta, o sea, analicen, ahorita acuérdense cómo son las ingestas diarias recomendadas. De sodio, normalmente muchas entidades recomiendan que por mucho sean 2,5 gramos de sodio al día. Sodio, no sal, no confundan una cosa con otra. Insisto, potasio y sodio deben de ir isosmolar, entonces también el potasio va por esa recomendación. Y calcio muchas veces se mantiene en una recomendación de 800 hasta 1200 miligramos por día. ¿Por qué? Porque normalmente en esas cifras digamos que se mantiene esa homeostasis. Sin embargo, si yo tengo un exceso de esas ingestas diarias recomendadas, una dieta muy, muy alta en potasio, lo que voy a favorecer es que el calcio pues no se esté absorbiendo de forma correcta o se esté eliminando de más. El magnesio normalmente forma complejos con el oxalato, por lo cual es importante que esté en la dieta. Y recordemos, magnesio lo tenemos en alimentos de origen vegetal, pero también en alimentos de origen animal. En el caso del fosfato, el pH cercano a 7 disminuye el riesgo a cálculos, pero ojo, ya vimos en la tablita de ácido úrico que no es una verdad absoluta. Sin embargo, déjenme regreso. Okay. Hasta 7.5 puede ser de oxalato cálcico, pero más de 7.5 cálculos de fosfato cálcico. Recuerden la probabilidad, es más, ahorita se los voy a poner acá. Oxalato cálcico, el 60%, ¿vale? Y el otro que teníamos era fosfato cálcico, el 10%. Entonces, chéquense, 60%, 10%, ¿vale? Entonces, regresamos. En mujeres, en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo, es común la presencia de cálculos. Recordemos que los riñones tienen que hacer ciertas adaptaciones. Ahora, en el caso del sodio, pues ya se los adelanté, ¿no? Si yo consumo mucho sodio, pues voy a favorecer que se elimine el calcio. Entonces, en caso de una hipercalciuria, es prudente disminuir el consumo de sodio a menos de 2.3 gramos de sodio por día. En el caso del citrato, pues normalmente forma un complejo con el calcio en la orina.
sobre todo cuando hablamos de acidosis tubular renal, síndromes de hipoabsorción con hiperoxaluria y consumo excesivo de carne roja. Se observan menores cantidades de citrato, por lo cual debemos de favorecer en estas situaciones el consumo de ciertos alimentos o ciertas bebidas, como es el jugo de melón, el tomate, bueno, ojo, como la bibliografía es traducida al español, ellos se refieren aquí al jitomate. Limonada, el agua mineral, ¿por qué? Porque normalmente ayudan a que el citrato se elimine, ¿no? No forme un complejo. La fructosa es el único carbohidrato asociado a la producción de ácido úrico hepático, por lo cual debe de recalcarse el consumo de hortalizas y verduras. Pero ojo, la fructosa no es ninguna villana, o sea, la fructosa es algo tan normal dentro del organismo. Entonces, el tema que tenemos hoy en día es que se utiliza el jarabe de maíz alto en fructosa, ¿sale? Es muy diferente una cosa de otra. No voy a decir que la fruta sea mala, pero sí tratar de tener, pues, la fuente original, ¿no? En el caso de las vitaminas, normalmente se recomienda consumir piridoxina, más o menos 2 a 10 miligramos por día, y si se consume vitamina D no afecta a los componentes en la litiasis, es decir, si se está suplementando con vitamina D no va a traer complicación que diga, se va a hacer más formación de cálculos, ¿no? En el caso de los ácidos grasos, a mayor nivel de ácido araquidónico, se puede favorecer estados de hipercalciuria e hiperoxaluria. Por el contrario, cuando doy omega 6 hay menores niveles de ácido araquidónico, por lo cual es importante tener igual como ese equilibrio. Ahora, queda la insuficiencia renal. Yo creo que todavía, a ver, hoy es que sí está un poquito largo, pero no, sí nos da tiempo un poquito. En el caso de la insuficiencia renal aguda, ojo, aguda, un evento agudo, puede ser secundario a múltiples etiologías. Tanto puede ser por alguna situación que me llevó a hipoxia, entonces se comprometió al glomérulo, perdón, a la nefrona, como puede ser por otra situación. Entonces, lo característico de la enfermedad renal aguda es que te da de forma brusca. Sobre todo el filtrado glomerular cambia de forma espontánea y pues muy marcado. En la mayoría de los casos, el 60% tiene una baja diuresis, entonces algunos pueden llegar muchas veces incluso a oliguria. Lo grave de la enfermedad renal aguda es que me puede traer complicaciones. Y sí, piénsenlo 3 segundos. A ver, si los riñones de forma brusca de la nada dijeron sin ton ni son ya no sirvo, pues se va a traducir en qué? Alteraciones en la bulimia, alteraciones en la presión arterial, alteración en las concentraciones de algunos minerales, alteración en el pH sanguíneo, entre otras. Entonces, muchas veces se utiliza el cociente entre nitrógeno ureico en sangre y la creatinina para conocer la ubicación del daño, porque puede ser a diferentes niveles. Por ejemplo, puede ser a nivel prerrenal, donde el tejido renal está íntegro, pues aquí el nombre lo está diciendo, prerrenal. Puede ser como un poquito antes de, y hay disminución de la diuresis, sin embargo es reversible. Cuando hablamos de daño renal o parenquimatoso, es decir, en el parénquima, se va a acompañar de fiebres. Ay, a ver, denme un segundo. No, permítanme que se desconectó mi audífono. Cuando hablamos de a nivel renal o parenquimatoso, pues el nombre lo está diciendo, está afectándose ese parénquima renal muy importante. Ay, dame un segundo.
Entonces, pues muchas veces se va a acompañar, por ejemplo, con hematuria, proteinuria, edema, hipertensión arterial. Y cuando es posrenal o que es obstructivo, es decir, ya que va de salida, estamos hablando de que hay una anuria brusca, no se está pudiendo eliminar lo que tenemos. Entonces, en las primeras fases, pues imagínense, bajo el marco de qué situación se esté dando. Si tengo un paciente politraumatizado, ¿no? Tengo un paciente quemado, se puede dar esa situación. Cualquier situación clínica, crítica que me lleve por secundario una hipovolemia e hipoperfusión renal se va a traducir en fracaso renal. Entonces, en las primeras fases muchas veces es necesario el soporte nutricional porque el paciente es incapaz de alimentarse y requiere un tratamiento sustitutivo, como es el caso de la hemodiálisis o la diálisis, hasta que mejore. Entonces, en ese caso, se tiene que estar dando nutrición enteral o parenteral, desde ahí dependerá. Y las proteínas, igual, depende de si estoy hablando de un paciente que está en diálisis o hemodiálisis, bueno, diálisis peritoneal o hemodiálisis, o que todavía no lo están dializando y que están esperando. Si todavía no lo están dializando, yo no puedo dar una dieta alta en proteínas porque se me van a quedar ahí concentradas. Entonces, la energía dependerá del peso corporal y se pueden dar desde 24 hasta 40. Insisto, si tengo desnutrición, pues obviamente debe ser mayor el requerimiento energético. Sin embargo, hay que estar haciendo un reajuste porque no se sugiere bajo ninguna situación el exceso de energía porque se puede deprimir la respiración. Y principalmente hay que dar energía a través de carbohidratos, obviamente, y lípidos. Las proteínas en ese momento las tenemos que cuidar. Sodio y líquidos, pues hay que estarlos reduciendo al máximo y dar lo necesario. Sobre todo el sodio, cuando hablamos de la fase de oliguria, son poquitos los requerimientos, de 20 a 40 miliequivalentes por día. Sin embargo, debemos de supervisar, ¿no? Lo que está teniendo el paciente en sangre. Aquí podemos observar, dependiendo, pero puedo hablar de que el potasio normalmente se requiere de 30 a 50 miliequivalentes por día cuando estoy en una fase de oliguria. Lo mismo ocurre en la fase de oliguria para el sodio, que requiero de 20 a 40 miliequivalentes. En el caso de los líquidos, únicamente debo de reponer pérdidas del día anterior más 500 mililitros. Bueno, puede ser poquito más, 500 a 700 mililitros, pero no más. Y en caso de oliguria, no, a ver cómo era. Yo se los puse por acá, ¿no? En el caso de oliguria, si no mal recuerdo, son todavía hasta 1000 mililitros, pero dependerá. Ahora aquí déjenme checar rápido. Aquí lo pongo, aquí lo tengo. Van a decir, uy, que no lo tengo. Anuria, perdón, les estoy diciendo oliguria, pero no, en el caso de anuria tal cual, son, sí, 1000 mililitros. Entonces, anuria es cuando, no se los dije, ¿verdad? No les dije de la oliguria. La oliguria, bueno, sí, ya habíamos quedado que eran hasta 100 mililitros, ¿no? Más o menos. No se escucha. ¿Sí se escucha? Ok, entonces, en el caso de anuria, pues sí, hasta 1000 mililitros. Fósforo, limitar en caso de precisar, dependiendo los resultados en sangre. En el caso del potasio, pues hay que estar supervisando. Ahora, creo que hasta aquí. Sí, hasta aquí quedamos, chicos, por la situación de que la enfermedad renal crónica, pues no es que esté muy largo el tema, pero pues, para no quedarnos a medias, yo no sé cómo voy en tiempos, pero creo que ya estamos sobre el tiempo. De compartir. Ahí.
Listo, chicos, ya por último, ay, ya, perdón, me había hecho pelotas ahorita, sí les dije que era anuria, me estaba confundiendo yo con oliguria. Oliguria, recuerden que es hasta les dije 500 hasta 400, es que depende del autor, pero poquito más, poquito menos. Anuria, les dije que hasta 100 mililitros, es que ahí va a ser un poquito engorroso porque depende del autor. Igual hay quienes dicen que anuria es a partir de 50 mililitros, hay quienes lo sostienen que es sobre 100 mililitros, depende también qué organismo estén considerando ahí ustedes, ¿vale? Para que nada más lo tengan en consideración. Sale, chicos, pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense muchísimo.